Los invito a escuchar esta hermosa reflexión. Así se titula: Siempre vales lo mismo. Un adolescente estaba pasando por momentos muy duros. En su casa reinaba la discordia, sus padres no dejaban de criticarlo por cualquier cosa y su madre, por miedo a mayores enfrentamientos, no tomaba partido en esos asuntos. Los hermanos tampoco lo trataban bien. Se burlaban de su apariencia, de los granos en su cara, de su forma torpe de andar. Nadie lo tomaba en cuenta, por lo que se sentía despreciable y su autoestima estaba por los suelos. Esta situación empezó a afectar también su rendimiento en el colegio. Ya no prestaba atención en clases, no hacía sus tareas y reprobaba la mayor parte de los exámenes. Lo peor fue que, como su actitud había cambiado, sus propios amigos de toda la vida empezaron a darle la espalda, a criticarlo y a burlarse de él. Solo se acercaban quienes tenían la peor conducta del salón. Un profesor en particular venía observándolo desde hacía un tiempo y finalmente decidió actuar. Al terminar una clase le pidió que se quedara. De mala gana se sentó en la primera fila, mientras sus compañeros alborotados salían riéndose de él, ya que suponían que iba a ser castigado o por lo menos reprimido. Un breve silencio generó un poco de tensión entre el profesor y el joven. Entonces, lentamente el profesor sacó un billete de $100 tan nuevo que todavía no había sido doblado por primera vez. Los ojos de su alumno empezaron a brillar, al tanto que el profesor le decía: ¿Lo quieres? ¿Quiere que te dé este billete? Sí, respondió el joven con una voz baja. Tómalo, es tuyo. Pero cuando el joven se levantó de su asiento para tomar el billete, el profesor continuó: Espera un momento. Déjame hacer esto, dijo mientras arrugaba todo el billete una y otra vez. Ahora sí es tuyo. ¿Todavía lo quieres? Claro que lo quiero, contestó el joven con cara de extrañeza. Se me olvidaba algo, replicó el maestro mientras dejaba caer el billete para pisotearlo una y otra vez con sus viejos zapatos ya gastados. Creo que así estará mejor. ¿Todavía lo quieres?, dijo finalmente mientras lo recogía del piso. Por supuesto, dijo el joven con una media sonrisa embozada en su rostro. Casi se me olvida lo más importante, volvió a interrumpir el maestro. Mira lo que hago ahora. Y ante la mirada de asombro de su alumno, comenzó a escupir el billete una y otra vez, hasta que tuvo un aspecto baboso y desagradable. Finalmente lo tomó con mucho cuidado por una esquina, y levantándolo en dirección a su alumno le dijo: Ahora sí es tuyo. ¿Todavía lo quieres? Sí, por supuesto que lo quiero, contestó con voz fuerte y gran determinación. Pero, ¿por qué lo quieres si está todo arrugado, pisoteado y hasta escupido? Porque a pesar de todo sigue siendo $100, contestó de inmediato el joven. Has aprendido bien la lección. Ahora aplícala a tu vida. Y antes la súbita expresión de incomprensión de la cara del joven, continuó: Al igual que el billete, cada uno de nosotros tiene un valor que nadie nos puede arrebatar. Tu valor como persona, como ser humano, como hijo de Dios. No vas a cambiar si otras personas te maltratan, te humillan, te desprecian o te agreden. Sin importar lo que te hagan o lo que otros piensen de ti, tu valor seguirá siendo siempre el mismo. Ahora bien, depende exclusivamente de ti que te des cuenta de todo lo que en realidad vales, de todos los dones que tienes, de toda la energía positiva que vive dentro de ti.
de toda la capacidad que tienes para dar y amar. Para ello no le prestes atención a las opiniones necias y desfavorables de quienes te rodean. Un día despertarás y te darás cuenta que en realidad tu vida es invalorable. El profesor continuó hablando sobre todas las virtudes y aspectos positivos que él veía en su alumno. La cara del joven había cambiado por completo. Su postura encorvada se había enderezado. Sus ojos volvían a brillar y repentinamente se paró. Dio las gracias y se dispuso a salir del salón con la actitud de quien está dispuesto a conquistar el mundo. Pero la lección todavía no terminaba. El profesor le dijo: «Espera un momento. Toma, llévate el billete solo para que lo guardes y puedas recordar cuánto vales cada vez que te sientas atacado o deprimido. Pero hay una condición. Debes prometerme que la semana que viene me entregarás otro billete completamente nuevo, de la misma denominación. Así podré enseñarle esta misma lección a otro de tus compañeros que también la necesitan».